Soy el doctor Rafael Cantón, del Servicio de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal, en Madrid, España. El tema que me corresponde a mí comentar es el diagnóstico de laboratorio y detección e interpretación del antibiograma, y específicamente en un tema que nos preocupa a todos, como es las enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Pero atendiendo al título, me gustaría dar una noción inicial para que seamos conscientes de cuál es la importancia del trabajo que se realiza a partir de los servicios o laboratorios de microbiología, en concreto en el estudio del antibiograma. El antibiograma es la evaluación en el laboratorio de la respuesta de un microorganismo a uno o varios antimicrobianos. Traduce en una primera aproximación su resultado como factor predictivo de la eficacia clínica. Los datos de laboratorio tienen, por tanto, una trascendencia a la clínica y a la utilización de estos fármacos en el paciente. En un trabajo muy reciente, señalado por el doctor Jenkins y el doctor Suez de la Clínica Mayo, en la revista de la Clínica Mayo, ellos establecen que es esencial en la actividad del microbiólogo en la terapéutica y tan importante es la realización de un antibiograma como la propia identificación del microorganismo. Con los datos del antibiograma nosotros podemos realizar varias interpretaciones o utilizarlos para diferentes aspectos. Uno de ellos es la interpretación del antibiograma. En él traducimos los valores que obtenemos en categorías clínicas de sensible, intermedio y resistente. Sensible es poder utilizar un antibiótico, intermedio poderlo utilizar cuando modificamos generalmente las dosis, y resistente sería que no vamos a utilizar o no vamos a obtener un éxito terapéutico cuando utilizamos este antibiótico. Para ello utilizamos unos puntos de corte de interpretación del antibiograma en el propio laboratorio, establecidos por unos comités, bien el TLSI o por EUCAS. El TLSI en Estados Unidos, con proyección en determinados países, y EUCAS por un comité europeo que generalmente tiene una proyección más a nivel de Europa. Aparte de esto, podemos establecer, por los valores que obtenemos en el antibiograma, una lectura interpretada y aplicar lo que se denomina una regla de experto, que es una acción en respuesta al resultado que transforma la categoría obtenido, normalmente sensible o intermedio, a resistente en función de las evidencias clínicas y evidencias microbiológicas. En esta diapositiva queda reflejado cuál es este proceso de lectura interpretada e interpretación del antibiograma. Cuando nosotros obtenemos un microorganismo en el laboratorio, vamos a realizar sobre él una identificación, vamos a proceder a establecer los patrones de sensibilidad en el antibiograma, generalmente por el cálculo de las concentraciones mínimas inhibitorias, y posteriormente interpretaremos en función de esos valores de sensible, intermedio o resistente, por esos criterios de los comités del TLSI o de EUCAS, y realizamos un informe de los resultados. En la interpretación o en la lectura interpretada del antibiograma es un proceso un poquito más largo, donde podemos, a partir de esos valores de CMI, del conjunto de varios antibióticos, deducir cuál es el fenotipo de resistencia, inferir por medio de ese fenotipo de resistencia qué consecuencias puede tener el encontrar esa determinada bacteria en ese propio paciente, podemos redefinir la interpretación clínica de los resultados y podemos incluso deducir la sensibilidad a antibióticos no estudiados. Es un proceso un poco más largo, pero damos un valor añadido a lo que es la pura interpretación de los datos de sensibilidad en el antibiograma. Un ejemplo muy clásico es el de las beta-lactamasas de espectro extendido como mecanismo de resistencia. Este es un mecanismo de resistencia producido por enzimas que hidrolizan las cefalosporinas de amplio espectro y también los monolactámicos, como puede ser el aceonan, pero que no hidrolizan las cefamicinas o los carbapenémicos. Son más prevalentes en Escherichia coli y en Klebsiella pneumoniae dentro de las enterobacterias, y en esta tabla tenemos un ejemplo que nos lleva a poder interpretar y hacer una lectura interpretada del antibiograma en función de los fenotipos de sensibilidad o resistencia a determinados microorganismos. En concreto, esta cepa de Escherichia coli, productora de beta-lactamasa de espectro extendido, será resistente a ampicilina,
puede ser sensible o menos sensible a amoxicilina clavulánico, sensible a las cefamicinas, como puede ser la cefoxitina, sensible o incluso resistente a la cefalosporina de tercera y cuarta generación, también a la Ceronan, y generalmente sensibles a los carbapenémicos. Atendiendo a este perfil de sensibilidad, podemos diferenciarlos de otros fenotipos que no tienen mecanismos de resistencia o incluso algunos fenotipos que son habitualmente muy frecuentes, como puede ser TEN1, que es resistente solamente a la ampicilina, pero que es sensible habitualmente al resto de los antibióticos beta-lactam. Además, en el laboratorio, para inferir también o poder comprobar la producción de esta beta-lactamasa de espectro extendido, podremos utilizar algunas pruebas sencillas, como es la difusión con discos, donde tomamos como ventaja la sinergia que se produce entre un disco de amoxicilina clavulánico o el clavulánico que presenta con las cefalosporinas de tercera generación, que tendrían reducida su actividad en función de la actividad hidrolítica de las beta-lactamasas de espectro extendido. Esto se denomina prueba de doble difusión con disco y nos permiten inferir de una manera sencilla en el laboratorio la posible presencia de esas beta-lactamasas de espectro extendido, que tiene posteriormente como consecuencia la utilización de determinados antibióticos o la posibilidad de utilizar otros, como podrían ser los carbapenémicos, cuando nosotros deducimos la presencia de esta enzima en este tipo de microorganismos. Sin embargo, existe una controversia en los últimos años y está en relación si nosotros debemos realizar una lectura interpretada del antibiograma, es decir, cambiar los criterios que estamos utilizando y las categorías clínicas que nos da el antibiograma por medio de la interpretación, es decir, ese valor de sensible, intermedio o resistente, cambiarlo a resistente cuando nosotros encontramos ese mecanismo de resistencia. Este es el mejor ejemplo, las beta-lactamasas de espectro extendido, que sin embargo sí era útil hace unos años cuando los puntos de corte no eran adecuados, pero actualmente cuando se ha conseguido refinar esos puntos de corte y adecuarlos más a la realidad, es una actividad o un proceso que podría dejar de tener utilidad en un futuro. Aquí se reflejan los puntos de corte de las cefalosporinas en enterobacterias, tanto establecidos por el CLSI como los establecidos por el CAS. En el año 2009 están expresados entre paréntesis cuáles eran los puntos de corte que dominaban en aquel momento en el CLSI. Eran puntos de corte elevados y, por lo tanto, cuando se infería que una cepa era sensible con valores menores o iguales a 8 microgramos por mililitro, eran valores que no se correlacionaban bien con el éxito terapéutico y que, por lo tanto, era necesario cambiar esa interpretación. A partir del año 2010, tanto en el CLSI como en EUCAS, se definieron puntos de corte muchos más bajos que hacían más adecuada una información de los datos de sensibilidad directamente de los datos que se ofrecían en el laboratorio en esa interpretación. Es decir, con los nuevos puntos de corte no es necesario evitar las cefalosporinas o la Ceronan de sensible a resistente, es decir, informar el resultado tal como se encuentra, pero sin embargo sigue presente una recomendación de detectar ese mecanismo de resistencia para el control de la infección. Si tenemos una Klebsiella pneumoniae productora de beta-lactamasas de espectro extendido, podremos informarla tal cual nos ofrece la información el antibiograma, repito, con unos puntos de corte adecuados, que son mucho más bajos, pero sin embargo tendremos que inferir cuál es el mecanismo de resistencia para poner precisamente unas medidas de contención epidemiológicas que eviten la dispersión de este propio microorganismo. Y en algunas situaciones clínicas sí puede ser interesante, puesto que también habría que utilizar pues, algunos otros antimicrobianos de mayor amplio espectro que favorezcan la mejoría de los pacientes cuando se utilizan estos fármacos, como podrían ser los carbapenémicos. ¿Por qué se llegó a esta situación de cambiar los puntos de corte de las cefalosporinas en las enterobacterias cuando producían las beta-lactamasas de espectro extendido? Fundamentalmente por los estudios realizados en modelos animales. Aquí tenemos un estudio realizado por el doctor Andes y el doctor Craig. Es un modelo murino de ratón neutropénico, donde se infectaban con cepas con beta-lactamasas de espectro extendido y sin beta-lactamasas de espectro extendido, y esta gráfica lo que nos hace o que lo que nos ofrece es una información de que el éxito terapéutico es independiente de si presenta la cepa o no presenta la cepa una beta-lactamasa de espectro extendido.
Sin embargo, está mucho más en relación con el valor de la concentración mínima inhibitoria que con la presencia de ese mecanismo de resistencia y por lo tanto sería independiente de ello, pero estaría más en relación con esa concentración mínima inhibitoria. También los datos actualmente de relación de PKPD, que nos da una farmacocinética y una farmacodinemia, una relación que puede hacer que por medio de estos índices podamos predecir cuál es el éxito terapéutico que tenemos. En el caso de los antibióticos beta-lactámicos sería tiempo por encima de la CMI. Si conseguimos mantener un 30% los valores del CMI al tiempo de exposición de ese microorganismo que está produciendo esa infección, el éxito terapéutico se podrá conseguir. En este caso, en un análisis de Monte Carlo, tanto para cefotaxima como para cetriasona, los puntos de corte más adecuados serían sensible, valor de 1, y 4 sería valor de resistente, a partir del cual no obtendríamos ese valor de éxito terapéutico. Puntos de corte que han sido establecidos tanto por el CLSI como por EUCAS como valores adecuados para la interpretación del antibiograma en esas cepas de enterobacterias que pueden tener resistencia a beta-lactamasas. Pero es más, los datos clínicos abundan en una dirección de esa bajada de puntos de corte, de tal forma que actualmente podríamos definir como menor o igual a 1, como sensibles. Esta gráfica, y tanto esta de la derecha, la de la izquierda o de la derecha, nos hacen referencia a que cuando se aumenta el valor de la concentración mínima inhibitoria, disminuye la probabilidad de obtener un éxito terapéutico y podríamos fijar un valor a partir del cual ese fracaso terapéutico sería muy elevado, que aconsejaría no obtener o no poder tratar a los pacientes con cefalosporinas de tercera generación. En este caso sería un valor de menor o igual a 1 o mayor a 2 microgramos por mililitro. En el caso de la ceftazidima y el aceonán, no existe un criterio común entre los criterios de EUCAS y el CLSI. En el EUCAS son un poquito más bajos, tanto para ceftazidima, aceonán como para ceftazidima. En el caso del CLSI son un poquito más altos, tanto para ceftazidima como para el valor de la ceftazidima. En este caso, el valor que se pide como objetivo terapéutico para poder obtener ese éxito de tiempo por encima de la concentración mínima inhibitoria es entre el 50 y el 60% de la administración de la dosis. Hay datos clínicos en los cuales se constata que no hay diferencias también entre betalactamasas de espectro extendido y betalactamasas que no producen, cepas que no producen esa betalactamasa de espectro extendido cuando las CMI son superiores a 1 microgramo por mililitro, y por lo tanto el punto de corte que inicialmente podría estar fijado en un valor atendiendo a las simulaciones de Monte Carlo como 4 microgramos por mililitro, sin embargo se ha bajado artificialmente a 1 microgramo por mililitro en EUCAS, puesto que existen valores clínicos que avalan precisamente esta modificación, de tal forma que a pesar de tener unos valores de PKPD o a pesar de tener unos modelos animales que aconsejarían que se pusiese o que se fijase esos valores en 4 microgramos por mililitro, sin embargo, los datos clínicos publicados avalan que se disminuya ese valor del punto de corte desde 4 microgramos por mililitro a 1 microgramo por mililitro. Y en este caso es un buen ejemplo los que podríamos encontrar con las enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Por lo tanto, de esta presentación yo querría que trajesen algunas ideas generales. Una de las primeras es que la interpretación del antibiograma y su lectura interpretada es esencial en la elección del tratamiento, en la detección de los mecanismos de resistencia y en el control de la infección. Los microorganismos productores de betalactamasa de espectro extendido son paradigmas en la interpretación y lectura interpretada del antibiograma. Es esencial entender que con los nuevos puntos de corte de las cefalosporinas de amplio espectro, tanto para el CLSI como para EUCAS, con alguna diferencia en algunos antibióticos, como ceftazidima y ceftazidima, no se recomienda modificar la interpretación de ese valor de la concentración mínima inhibitoria, de sensible a resistente, pero repito e insisto, utilizando esos valores nuevos de puntos de corte y de interpretación, y que de alguna forma se recomienda la detección de los microorganismos con betalactamasas de espectro extendido en el control de la infección. También es necesario remarcar que los nuevos puntos de corte de las cefalosporinas de amplio espectro se fundamentan en ese análisis de los valores de PKPD y en los resultados clínicos. Muchas gracias por su atención.